Estados Unidos ha suspendido la importación del aguacate michoacano luego de que uno de los oficiales que realizaba labores de inspección denunció que fue víctima de amenazas. Para entender este tema, si se puede, no se puede, por qué se puede, le llamé a Kenneth Smith. Él es especialista en comercio internacional, hay que decirlo, uno de los grandes negociadores del Tratado de Libre Comercio. Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Qué gusto estar contigo el día de hoy. A ver, ¿puede Estados Unidos prohibir la importación de aguacate michoacano por esta razón de, al parecer, que trataron de extorsionar a uno de sus inspectores? Mira, es una situación muy delicada. En efecto, México y Estados Unidos tienen, como tú sabes, desde hace varios años ya un programa establecido para garantizar la exportación del aguacate mexicano proveniente de Michoacán. Nada más Michoacán puede exportar aguacate a Estados Unidos. Tú sabes que el aguacate es una de las grandes historias de éxito del TEMEC, que estuvo cerrado 84 años. Finalmente se logró ya para finales de la década de los 2000 la entrada del aguacate a todos los estados de la Unión Americana. Y existe un programa de trabajo muy detallado donde inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos trabajan con los productores y exportadores de Michoacán, con la Senacica en la Secretaría de Agricultura en materia de sanidad, para garantizar, por un lado, la sanidad y que la fruta esté libre de plagas y la trazabilidad, asegurar que se limite al estado de Michoacán la exportación. Lo que sucedió en fechas recientes fue, aparentemente, todavía no están todos los detalles claros, una amenaza directa a un inspector de USDA, del Departamento de Agricultura. Entendemos que ya había pasado en anteriores ocasiones y había habido advertencias por parte del gobierno de Estados Unidos que podrían suspender el programa de exportación en caso de que esto continuara. Es un tema delicado porque se habla de que probablemente hubo un intento de exportar a Estados Unidos aguacate que venía de otros estados. Se habla de Puebla. No está claro todavía si ese fue el caso, y que ante la negativa de los inspectores llegó esta amenaza. Entonces se mezcla el tema sanitario para garantizar la integridad de la fruta que provenga de Michoacán, y por otro lado, esta amenaza la integridad física de los inspectores. Sabemos que ya SADER está trabajando con las autoridades estatales y municipales para tratar de resolver esto, y esperemos que lo hagan próximamente porque, como tú sabes, es una gran historia de éxito, más de 2.5 mil millones de dólares de exportación de aguacate de Michoacán a Estados Unidos. Oye, Kenneth, pero entonces bajo las reglas del tratado sí es posible, digamos, que Estados Unidos prohíba la importación, vamos a decir, temporal de este producto. En el TEMEC, por ejemplo, en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, se establecen los mecanismos para hacer evaluaciones de riesgo, todo lo que tiene que ver con auditorías a la exportación e inspecciones. Entonces, cada producto en particular tiene su plan de trabajo, sus reglas bajo las cuales se operarán. Y en ese sentido, aquí nos tenemos que ir específicamente a lo que es el plan de trabajo que existe entre México y Estados Unidos y las condiciones bajo las cuales se puede exportar el producto. Y está la presencia de los inspectores en México, que es muy importante para garantizar lo que ya mencionábamos, y en ese sentido su integridad física también es un tema importante. Ahora, el gobierno de México puede analizar la situación y definir si hay algún tipo de abuso o medida que se esté tomando que no tenga que ver con la situación de seguridad y pudiera ser un aspecto proteccionista. No hemos escuchado hasta ahora que el gobierno de México lo señale, y entonces echar a andar los mecanismos de consulta que impiden que haya bloqueos a las exportaciones que no tengan que ver con temas sanitarios. Dices bien que el gobierno mexicano no lo ha dicho, pero el presidente sí lo ha insinuado en su mañanera, que aquí detrás de esto hay intereses muy poderosos de dinero, etcétera. Yo no voy a ponerme a interpretar al presidente, pero vamos a decir que creo que estaba diciendo que aquí hay intereses proteccionistas muy importantes en contra de la exportación de aguacates mexicanos. Mira, el caso del aguacate es muy interesante porque al inicio del Telecán había preocupación, por ejemplo, de los productores de California de qué iba a pasar cuando ingresara de manera importante el aguacate mexicano a Estados Unidos. Pero lo que ha sucedido en los últimos ya casi 30 años es que gracias a la apertura y a la entrada del aguacate mexicano a Estados Unidos y los esfuerzos de promoción de México y de Estados Unidos,
el consumo del aguacate en Estados Unidos ha crecido en más de 150%. Las ventas de los productores de aguacate de California se han incrementado en 20%. Entonces, sí ha sido una situación ganar-ganar. Claro. No hay que ver esto necesariamente como en otros sectores, un esfuerzo proteccionista necesariamente de Estados Unidos, aunque es cierto que en este momento hay muchos irritantes bilaterales en la relación comercial en materia del tema de la reforma eléctrica, consultas ambientales que ha solicitado Estados Unidos. México tiene un caso que está iniciando en el sector automotriz. En fin, no podemos deslindar de toda la posibilidad de que haya presiones de Estados Unidos de manera sistémica por todo lo que se está viendo en la relación bilateral. Pero en este tema en particular habría que analizar con mayor detalle ya cuando empiecen a tener más información las autoridades para definir si en efecto es un problema real de seguridad y un tema sanitario o si hay otras, digamos, implicaciones o razones. Por cierto, Kenneth, estaba viendo los anuncios del Super Bowl, uno muy bueno del aguacate mexicano, pues, ¿no? O sea, sí, es una historia de éxito fantástica. A ver si un día la contamos aquí en La Hora de Opinar. Pero yo te preguntaría, la última pregunta, ¿cómo crees que va a terminar esto, Kenneth? Mira, sabemos que en este momento el secretario Villalobos, que ha estado activamente impulsando no solo la promoción de las exportaciones de Michoacán, sino la apertura de un estado muy importante productor de México, que es Jalisco, que produce casi el 10% de lo que se produce en México de aguacate, para que Jalisco pueda ya exportar a Estados Unidos. Se ha aprobado la regla final en Estados Unidos, es decir, el último paso para poder ya abrir esta exportación, y ese es un paso muy importante que está impulsando personalmente el secretario Villalobos. Sabemos también que SADER está trabajando con las autoridades estatales y municipales para rápidamente estar en comunicación con la Embajada de Estados Unidos, con las autoridades sanitarias del Departamento de Agricultura de ese país, para tratar de restablecer la situación. Podría ser cuestión de días o podría tomar un poco más de tiempo. También la PEAM, los exportadores mexicanos, se han movilizado rápidamente para mandar la señal a todos los actores del sector que hay que respetar las reglas del juego, asegurar que haya trazabilidad en el producto. Sí. Y seguir impulsando la exportación de este producto tan importante para México que mantiene más de 300,000 empleos en nuestro país. No sé si me regala el productor una pregunta más. A ver, te pregunto, Iván. Sí, una pregunta más. Bueno, entonces, una ultimísima pregunta, Kenneth. ¿Por qué nada más pueden exportarse de Michoacán? Perdón la ignorancia, y no de otros estados de la República. Sí, es una muy buena pregunta. Esto viene de la evolución, digamos, del comercio de aguacate entre México y Estados Unidos. Mencionaba yo que desde 1914 hasta 1997 estuvo cerrada en su totalidad la exportación de México, argumentando que había mosca de la fruta en el aguacate mexicano. Gracias al TEMEC y las reglas de transparencia en materia sanitaria y fitosanitaria, se logró ir abriendo hasta el 2007 ya tener los 50 estados de la Unión Americana que pueden recibir aguacate. Se hace una evaluación de riesgo en cada estado para asegurar que no haya plagas que pudieran afectar a la producción del aguacate en Estados Unidos. Y se ha determinado que Michoacán, en los municipios principales productores, y es el principal exportador de nuestro país, puede en estos momentos exportar a todos los estados de la Unión Americana. Se están negociando protocolos para que más estados puedan entrar. Hablaba yo de Jalisco, está también el Estado de México como productor importante, Nayarit, Morelos, etcétera. Entonces, es un proceso gradual que hemos demostrado a lo largo de las décadas que México no tiene plagas que afecten a Estados Unidos y que podemos entrar de lleno al mercado estadounidense, y también exportamos muchísimo a Japón y a otras regiones del mundo. Entonces, esa es una de las ventajas de los mecanismos de transparencia de los tratados de libre comercio. Pues te agradezco mucho, Kenneth Smith, la verdad, siempre muy claros tus explicaciones. Además, un hombre que cree en el libre comercio como yo, así que te agradezco muchísimo, Kenneth, que haya estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Leo, y felicidades por los 12 años de La Hora de Opinar. No, te agradezco muchísimo, Kenneth. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a las 10:30 de la noche, cuando otra vez sea La Hora de Opinar. Aquí nos vemos.